No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Pues yo tengo otros datos. Los compromisos se cumplen. Yo tengo otros datos. Sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Lo que se dice feliz, yo no estoy. Yo tengo otros datos, pero sí le creo. Yo tengo otra información. Bienvenidos a Señor Presidente, yo tengo otros datos, donde 4 periodistas y entre ellos un papaluchón seguimos vivos, gracias a Dios, después del capítulo del análisis del informe del presidente, donde la verdad es que estuvo sangriento porque derribamos muchas mentiras del informe presidencial y bueno, aquí seguimos grabando, reportándonos a salvo y con más tela de donde cortar. Bienvenidos, mi nombre es Coguanin Silva, me acompaña Carlos Arredondo, Carla Guadarrama y Suriel Elizondo. Comenzamos. No sabía que eras papá luchón, Suriel. No, hombre, no, creo que no hablaban de mí, Carlos. Ah, no. Debe ser de Alex, entonces, que es el que graba. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu martirio todos los días? Bueno, no martirio, sino de cómo arrancas todos tus días últimamente. No, pues aquí ya sabes, con las bendiciones. Es que yo creo que la vida te mandó este repaso de la primaria. Tardío. Sí. Oye, yo conozco mucha gente que sí debería estar repasando la primaria con sus hijos. Sí. No, hombre, a mí me da miedo darme cuenta que quizá pude haber sido ingeniero. Qué triste, pero bueno. No, pero sí es complicado. Yo, la verdad, no quiero ni pensar cómo le están haciendo los papás que sí estén preocupados porque sus hijos, digamos, vayan avanzando en el proceso de formación educativa y que solo tienen la tele, ¿sí? Porque, digamos, acá yo estoy en la batalla todos los días, pero pues con una profesora que está allí a la distancia, pero con quien mi hija puede interactuar, con otros compañeros con los que también interactúa, con materiales para trabajar que están perfectamente establecidos todos los días. O sea, no estás haciendo nada. No, a pesar de eso es complicado, ¿sí? Y es complicado porque pues los niños son niños y se distraen y voltean para un lado y ven un juguete y se levantan y van para allá. Pensé que estabas ¿no? describiendo a López Obrador. Oye, se distrae, Carlos, voltea a otro Carlos. lado, ve un juguete. No, y sobre todo que comen, ¿no, Carlos? Vaya, nosotros expresamos lo de papá luchón no porque consideramos que asumías tu rol de acompañamiento docente, sino porque te hemos visto con mandil cocinar el desayuno. Bueno, pues sí, porque es que si no me pongo el mandil, luego cuando tengo que lavar la ropa, pues está llena de grasa y cuesta más trabajo. Pero bueno, esto es otra historia, como diría la Nana Goya. Mejor vamos al asunto de que nos ocupa, ¿sí? Y que tiene que ver con pues lo que ha ocurrido en la última semana, ¿no? Lo que ha ocurrido en la semana previa con el discurso del presidente y con la forma en la que el presidente emite ese discurso. Ya sabemos que al presidente le encanta fustigar a sus enemigos o a aquellos a los que él ha identificado como sus enemigos y le encanta pues machacarlos contra el piso, ¿no? Patearlos y escupirlos y una vez que están ahí ya exangües en el piso, pues hacerse pipí encima de ellos, ¿no? Y además le gusta hacer alarde, ¿no? Le gusta hacer alarde de lo que él es capaz de hacer. Y pues la más reciente de esas victorias que él presume, y que presume, digamos, haciendo uso de su capacidad de comunicación y de uso de las redes sociales, pues es esta derrota que no se aguantó, ¿no? Para decir, fui yo lo hice, y que todo mundo se entere. Esa derrota que le infligió a su némesis
Felipe Calderón, ¿no? Obligando al INE, al Instituto Nacional Electoral, a que le negara el registro a su partido, cuando, digamos, hasta ahora todo lo que se había sabido era pues que México Libre, que es la organización que pretendía convertir en partido político Margarita Zavala y Felipe Calderón, pues había ido cumpliendo con todos los requisitos y había ido pasando las sucesivas etapas, e incluso un día antes de la decisión del INE, el jueves en la noche, se supo que la Comisión de Prerrogativas, que es la que se encarga de elaborar los dictámenes para presentarle al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pues una propuesta de si las organizaciones pasaron o no los requisitos, la Comisión de Prerrogativas había aprobado un dictamen en el cual se decía que México Libre había cumplido los requisitos. Era uno de los 3 partidos políticos que iba a surgir para las elecciones de 2021. Sin embargo, unas cuantas horas después, en la sesión de Consejo General, pues resulta que las cosas cambiaron y el Consejo General del INE, a partir de unos argumentos ahí que no están del todo claros sobre todo, pues le negó el registro, y el presidente, a su estilo, pues grabó desde Palenque, Chiapas, a la sombra de un añoso árbol que dijo que quizá tenía su edad, no sé cómo le hace para calcular eso, se burló, ¿no?, de Felipe, y le recomendó que cerrara Reforma y que estrangulara la economía del Paseo de la Reforma durante unos meses. Digo, yo supongo que eso es lo que le estaba recomendando, porque en el video dice pues que le recomienda que haga lo que hizo él en su momento cuando le robaron la presidencia de la República. Pero de forma pacífica, ¿no? Bueno, yo creo que el cabecita de algodón tiene derecho a vengarse. El derecho a la venganza, dices tú, existe. Pero nos está haciendo un favor, ¿no? Como quiera. Digo, si México Libre aparecía ahí en las boletas, pues a fin de cuentas iba a estar fragmentando el voto. Esto a fin de cuentas, o sea, dentro de lo que cabe le conviene, por ejemplo, al PAN o a ciertos partidos políticos, porque pues son este tipo de votos que al final no cuentan, o sea, nada más diluyen. Así es la política, y yo creo que Calderón tendrá que ser más listo, pues para hacer valer su registro, pues así como la lucha de AMLO para alcanzar el poder duró muchísimos años, pues Calderón tendrá que hacer lo suyo, ¿no? De eso se trata la política. De verdad es que tampoco veo que sea como la super víctima Calderón, y creo que bueno, pues si no hacía eso, pues la verdad hubiera sido mejor presidente AMLO, o sea, si no se hubiera metido, no hubiera metido las manos en lo de Calderón. Pero, pues claro que no iba a resistir a hacerlo. Sí, es que esta historia, ¿no?, es la clásica historia de la rana que acepta llevar al alacrán en sus espaldas para cruzarlo al estanque, ¿no? Y a medio estanque el alacrán le clava su aguijón, y a pesar de que los dos se van a hundir, ¿no? Porque es su naturaleza. Entonces, pues es la naturaleza de López Obrador, la esquizofrenia, porque aquí otra vez se demuestra cómo miente de nuevo, porque él, cada vez que puede, dice que la venganza no es lo suyo, pero se nota, el video debajo del álamo, no sé qué árbol era, del ciprés, no me acuerdo qué árbol era, pero se seguramente nota... era una ceiba. No era una ceiba. Pero se nota cómo está disfrutando, Claro. regodeándose. Yo creo, no sé si todavía es capaz, pues, debe serlo por la edad que tiene, pero yo creo que tenía una erección cuando estaba haciendo ¿Cómo? ¿Por qué Ay, tanto? caray. Ay, qué fuerte, es demasiado esa imagen. Bueno, pero es que en serio ve el video
Ay, no, después de lo que me dijiste, no lo voy a ver así. No. Ve, Ah, ve- ya, cambia de tema. vean el video, ¿sí? Nunca, Vean el video. nunca, oye, nunca había sido tan Eh. visual este podcast. Cambia de tema. A ver, Ya. yo Ahora. estoy haciendo una alegoría, pero ustedes pues tienen una imaginación muy fértil. Yo no sé Yo qué soy clase Oye, de Carlos, imágenes. Carlos, Sí, Carlos, pero más allá de que tenga una, pues, ¿cómo decirlo en otras palabras? Sana vida sexual con Beatriz Gutiérrez Müller, el presidente, y tanto Calderón como el presidente, yo creo que lo lamentable de la situación es como en su discusión personal se llevan entre las patas como vulgarmente se dice, a las instituciones encargadas de ejercer la democracia en México, la institución encargada de ejercer la democracia en México, que es el INE. O sea, los dos ningunearon al Instituto Nacional Electoral prácticamente en la víspera de un proceso que definirá el rumbo del país el próximo año, ¿no? Donde van a ser elecciones concurrentes masivas, gobernaturas en 15 estados, casi todos los congresos, 30 estados redefinen ayuntamientos, y en ese contexto el presidente dice que el INE tomó esa decisión porque le tuvo miedo al pueblo, no porque haya actuado bajo criterios legales estrictos, conforme a la ley electoral, ¿no? Y Calderón también señala lo mismo, ¿no? Y está turbio, y dentro de todo este asunto, Carlos, está turbio que haya habido una diferencia en los criterios que señalaron de la participación de ministros de culto con México Libre y con el otro partido al que sí le dieron el registro, que es Partido Encuentro Solidario, que resulta de lo que fue el PES, ¿no? De Encuentro Social, que además fue parte de la alianza que llevó a AMLO al poder. Y a ese partido sí le dieron el registro con ahí similitudes, no con el tema del clip, ¿no? Y de cómo se registraron las aportaciones del partido, pero sí tuvieron una consideración diferente en la recolección de firmas por parte de ministros de culto. Entonces, pues sí enturbia esto en la elección, o sea, no abona a la confianza en las instituciones y no abona a procesos democráticos desde mi punto de vista. Yo denosto más eso que el pleito personal que traigan López Obrador, Calderón y pues la sexualidad del presidente. no, pero que conste que yo nomás hablé de una metáfora y luego ya Suriel se fue. Ahora sí nos van a clausurar, ¿eh? Sí, gracias. No, yo no voy a abstener de mis comentarios sobre el tema. No, pero a ver, yo te diría, Suriel, a ver, al presidente le importa un comino las instituciones, ¿sí? Se ha dedicado a demoler instituciones desde que puso un pie en Palacio Nacional. No le importa de lo más mínimo. O sea, es capaz, porque ese es el nivel de su esquizofrenia y de su megalomanía, ¿sí? Es capaz de tener un día a la directora de la CONAPRED y después, unos cuantos días después, decir que ni siquiera sabía que existía esa instancia del gobierno. Él nombró a la directora de la CONAPRED y después dijo que ni siquiera sabía que existía, ¿sí? Solamente hay dos explicaciones para eso. Una, a la que yo me suscribo sin reservas, que implica que el señor es un mentiroso patológico, ¿sí? Y la otra, pues que ya le falla, ¿verdad? Que ya no le da, no carbura, no le sube el agua al tinaco, diría algún clásico, ¿sí? Y pues se le olvidan las cosas, ¿no? Lo cual, digamos, las dos opciones lo descalifican para el cargo que desempeña. Pero, digamos, esa es una muestra clara de cómo a López Obrador no le importan las instituciones. Calderón, bueno, pues Calderón hace cosas también de desesperación, acusando a una institución en lugar de asumir la posición que es democrática. ¿Cuál? Pues voy a ir al tribunal, ¿verdad? Voy a seguir el camino institucional. Se pone a despotricar porque al final de cuentas, como lo hemos dicho muchas veces, pues son iguales, ¿sí? No hay a cuál irle, son básicamente lodo de la misma cloaca, ¿sí? Entonces, pues no hay ahí diferencias sustanciales. Y por eso es que ambos hacen esto que tú has descrito bien, de lanzarse en contra de las instituciones,
lanzarle bazucazos, ¿no? En su... O sea, ¿cómo confiamos, Carlos, en un instituto que va a ser garante de las elecciones el próximo año, que va a definir tantas decisiones en el país? Y bueno, que tanto el gobierno como los opositores denostan y minimizan y dicen que es un títere. Uno del pueblo y del miedo, más allá de la ley, y el otro del presidente. Entonces, bueno, ¿en quién se puede confiar finalmente, no? Y hablando bueno, no sé si haya un comentario más, porque quería aprovechar para tocar el tema de cómo las instituciones que tenía el país han estado cayendo ahí durante la 4T. Y ejemplo de ello, pues acaba siendo, aunque no es una institución formal del Estado mexicano, pues las últimas noticias que tenemos en torno a la CONAGO. Pues yo nada más quería apuntar Que este bueno, punto de que... Para nada servía la CONAGO, ¿verdad? No, pero solamente cerrar con que AMLO dijo las cosas ya cambiaron y son otros tiempos tal cual. Por eso esta bomba le revienta también en las manos, ¿no? También, de uno por uno. Sí. Si nos quedamos, así están los gobernadores para poderse de acuerdo, para poder a ver quién le echa más a López Obrador, porque realmente es un enojo y se fue desviando el tema principal por el que empezaron a quejarse contra él, ¿no? Oigan, por cierto, yo no logro identificar, y la verdad es que lo vi anoche ya muy tarde y ya no me puse a buscarle bien, pero ¿alguien de ustedes logra identificar al gobernador que está del lado derecho de la pantalla, en el primer plano, y que no levanta la mano hasta que ve que todos ya la levantaron cuando están votando salirse de la CONAGO? No sé quién es, fíjate. Pero sí es una imagen muy chistosa porque así voltea para todos lados primero y ya que ve que todos ya levantaron la mano, entonces levanta la suya. Sí, bueno, yo creo que tenemos que contextualizar primero qué ocurrió ayer con la CONAGO, ¿no? Por cierto, ¿qué es la CONAGO, ya, Suriel? mira, es la Conferencia Nacional de Gobernadores, pero ahorita llegamos a ese punto, Carlos. Es interesante, ya sé hacia dónde vas. Pero el punto fue, bueno, es de que desde hace unos meses, más o menos desde que inició la pandemia, un mes después, iniciando por el reclamo de recursos para los estados para enfrentar la pandemia, un grupo de gobernadores empezó a formar una alianza que con el tiempo se constituyó en un bloque que denominaron Alianza Federalista, ¿no? Inició originalmente por los gobernadores de los estados de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas, el bloque noreste en aquel entonces, ¿no? Y con el tiempo acumuló voluntades y hoy forma una alianza de 10 estados del país, la mayoría del norte de México, pero también del Pacífico, como Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Colima, ¿no? Junto con los mencionados del noreste y también Durango y Chihuahua. Entonces, bueno, ¿qué pasó ayer? Desde hace unas semanas, en las reuniones que hacen interestatales por el manejo de la pandemia o con el tema del manejo de la pandemia, aunque últimamente ha derivado en otros asuntos que tienen que ver directamente con el gobierno federal, ayer anunciaron su decisión después de pensarla varias semanas y amagar varias semanas de que salen de la CONAGO, ¿no? La CONAGO, como preguntaban hace rato, es la Conferencia Nacional de Gobernadores. Aunque tiene sus orígenes en 2001, en el gobierno de Vicente Fox, fue hasta julio de 2002 cuando llevó a cabo su primera reunión y fue constituida como tal, ¿no? Prácticamente todos los estados han formado parte de esa conferencia, todos los gobernadores de todos los partidos han formado parte de esa conferencia, que tenía como fin, pues, como facilitar el diálogo directo con la federación y con los poderes de la unión, ¿no? ¿Cómo funciona o cómo se ordena? Bueno, tienen diferentes comisiones que se encargan de velar por los intereses de los estados, ¿no? Y hacer, pues, esta función de enlace con el gobierno federal. Bueno, ayer estos 10 estados se desvinculan de la CONAGO, argumentando de que ya no es un organismo que funcione para entablar el diálogo y que precisamente se cansaron de la simulación. Esto a raíz del último encuentro que tuvieron en San Luis Potosí, donde plantearon las exigencias, que prácticamente han sido las exigencias desde un principio, que es recursos para los estados por el tema de salud y la pandemia, pero
sumando y sobre todo haciendo énfasis ya en otro tema que llevan meses también tratando, que es un cambio en el pacto fiscal y en la forma en la que la federación, por ende, realiza el reparto de recursos a los estados, ¿no? Estos estados, como mencioné, incluyen a Nuevo León, incluyen a Guanajuato, incluyen a Jalisco, al propio Coahuila, que son Tamaulipas, que son algunos de los estados que más aportan en PIB, en exportaciones a la federación y en la recaudación de impuestos federales. Entonces ellos aseguran que el reparto no es parejo y que lo que estos estados dan a la federación acaban distribuyéndolos a otras entidades, ¿no? Específicamente a las del sureste de México. Entonces, pues, ¿qué lectura le podemos dar si precisamente, Carlos, lo que dices, ¿qué ha hecho la CONAGO? ¿Quién ha sido la CONAGO? ¿No? Si esto, y esta decisión se toma justo en el mismo día, el lunes 7 de septiembre, en el que arranca el proceso electoral de 2021. Y creo que tiene un gran tinte porque precisamente sabemos de la CONAGO a raíz de este bloque de gobernadores que hacen escándalo y que dicen me salgo de la CONAGO. Aunque más allá de la salida de la CONAGO me enfrento como un bloque opositor propio a la federación. Vamos a hacer un contrapeso a la federación porque estos gobernadores no nos están siguiendo en las demandas a la federación, son tibios en las demandas a la federación, prácticamente, aunque no lo dicen, se dicen amigo del resto de los gobernadores. Ahora, lo dicen justo el día que arranca el proceso electoral en el que al menos de ese bloque van a renovar gubernaturas en Chihuahua, Nuevo León, Colima y Michoacán. Este mismo año se renueva el Congreso, por ejemplo, de Coahuila, ¿no? Y el próximo año se van a renovar los congresos locales de todos los estados del bloque, de todos los estados de la Alianza Federalista y también ayuntamientos en todos los estados de la Alianza Federalista, menos en Durango. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Esto tiene que ver con un reclamo real por parte de los gobernadores para defender los intereses de los estados o seguimos ante un tema político meramente? Yo creo que es una mezcla, o sea, no se puede como separar. Creo que son gobernadores de otros partidos que quisieron entablar un diálogo y que finalmente pues no tuvieron éxito ni en sus presupuestos, ni en los programas, ni en la comunicación en el tema de la pandemia. Pero además está el tema electoral, o sea, claro que es una mezcla de todo y me parece que es una buena estrategia política, pero también nos preocupa mucho a los ciudadanos cuáles van a ser las consecuencias de AMLO frente a estos estados, o sea, ¿cómo va a castigar AMLO? O sea, la decisión de los gobernadores de salirse de la CONAGO, porque ya vimos, pues que la venganza, la saborea bastante bien y lo acabamos de ver, justo ahorita lo platicaba Carlos con el tema de Calderón, ¿no? La venganza, la venganza es lo del ganso. Fíjate que, hoy 8 de septiembre en la mañanera, López Obrador le preguntan sobre el tema y él responde que pues es una decisión legítima de los estados y que no considera que esto atente contra la democracia, ¿no? en el país. Digo, eso sabíamos que no podía decir una cosa más allá del tema. El punto aquí, creo que lo destacado de este bloque y por lo que todos los medios nacionales lo traen destacado hoy, es la portada de Reforma, lo menciona el Universal, los medios locales de todos los estados en los que están involucrados también lo destacamos en portadas. Tiene que ver con que realmente ante la falta de una oposición por parte del PRI, del PAN o de algún otro partido, o de personajes que alcen la bandera opositora, y ante el debilitamiento obvio de Calderón en las últimas fechas, porque él era como el abanderado o sobre él recaía la oposición del país, increíble, ¿no? Pero sobre él recaía, pero a raíz de lo de Lozoya, ahora de lo de México Libre, su imagen se debilita. Realmente este bloque opositor es la oposición al gobierno federal. Entonces, eso sí creo que debe de llamar la atención de AMLO, ¿no? O sea, porque bien o mal, y aunque la presencia de AMLO es fuerte en todas estas entidades,
tiene repercusión lo que dicen sus gobernadores en las entidades. Y no es poco, o sea, hablamos del 31% de la población, que sí, evidentemente no son los estados en los que López Obrador tiene su músculo electoral, pero pues que sí representan bastante el padrón, ¿no? Sí, a ver, yo tengo un par de lecturas al respecto. Primero, me gusta, lo digo con toda franqueza, me gusta que estos gobernadores hayan hecho eso ayer, porque creo que ya era hora de que apareciera un contrapeso en contra del poder omnímodo de López Obrador. Me parece además muy bien que Javier Corral, no sé si lo escogieron a él porque era el que tenía más atrevimiento para decir lo que dijo, pero en todo caso me gusta lo que Javier Corral dice de que esto es una reacción frente a una posición del gobierno central de asfixiar a los estados y de decir, si no estás conmigo, estás contra mí. Me parece muy bien que lo hayan hecho porque creo que si algo habíamos perdido en estos casi 2 años de la T4 es el equilibrio y los contrapesos, y entonces el presidente ha hecho y deshecho a su antojo y ha hecho todas las estupideces que le han salido del forro, y entonces ya hacía falta. Dicho eso, ojalá que se sostengan, ¿sí? Porque todavía, o sea, el otro, el ganso no está manco, ¿sí? Y el ganso ya te aseguro que ahorita está en las catacumbas, ¿sí? Ahí con Bartlett y con el florero que está en la Secretaría de Gobernación, pues buscando los videos que les va a sacar. Pero por otro lado, creo que más allá de lo que se ve en la superficie, el mensaje de fondo, el mensaje que está tras bambalinas de estos gobernadores es, a mí no me vas a meter al bote, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo para mi gusto? Pues están diciéndole a López Obrador, en mi estado no vas a ganar. Y en mi estado me voy a encargar de que las elecciones me las quede yo o se las quede alguno de mis aliados, pero no tu partido. ¿Por qué? Porque lo que creo que están viendo todos ya, pues es este afán persecutor del gobierno de sus opositores, y ninguno de esos 10 quiere terminar con sus huesos en la cárcel, ¿sí? Y entonces, pues ya se fajaron los pantalones y se aventaron al agua, y me parece que lo que están buscando en lo sucesivo, en el futuro, es cómo van a evitar que cuando terminen sus periodos, los estén esperando afuera del Congreso después de la ceremonia de toma de protesta de su sucesor, un acólito de López Obrador, con las esposas para llevárselos al penal. Pero fíjate cómo también esto, o sea, no es el único contrapeso que tiene, y hay otro problema que tiene López Obrador, es el grupo de mujeres que desde un inicio, bueno, desde el principio de años estaba hablando que ellas estaban fungiendo como un contrapeso tal cual contra el poder de López Obrador, ¿no? Entonces este movimiento a raíz de la pandemia y todo se fue diluyendo, aunque la violencia no dejó de estar subiendo de nivel. Y en este momento tenemos un problema en la CNDH. ¿Y cuál es la salida otra vez fácil de López Obrador? Tacharlos como conservadores y estar minimizando el tema, ¿no? Entonces tenemos, casualmente, en este episodio tenemos a dos contrapesos que están a punto, bueno, uno que ya le explotó y a ver cómo reacciona y cuáles son las consecuencias, y otro que está en pleno hervor. Que la verdad es que son mis heroínas de esta semana, porque de verdad es que son padres y madres que buscan a sus hijos, o que les mataron a sus hijos, que tienen casos de total impunidad, que no les han presentado avances, y que lo único que tenía que hacer Rosario Piedra era recibirlas a estos colectivos, se trata de varios, y pues como no se dignó, pues tuvieron que tomar las instalaciones, y las tomaron en grande, convirtiéndolas en un refugio de mujeres, tumbaron los letreros. La verdad es que esto indigna mucho a la sociedad, el hecho de que, a la sociedad conservadora, el hecho de que
de que se rayen los edificios, porque así está ahorita totalmente rayada la CNDH, que se tomaron los cuadros de Madero, o sea, de Carranza, bueno, no sé de quién más, pero los pintaron, los intervinieron como protesta por las muertes de total impunidad de sus hijas e hijos, porque también hay hijos, y pues porque no han visto avances, ¿no? La verdad es que esto para un país, el tener tomada la CNDH de esta manera y que la directora no haya podido conciliar con un grupo que la verdad es que tiene motivos suficientes para pedir cuentas y que no le hayan podido responder, la verdad es que sí causa muchísima inestabilidad en el país. No sé qué piensen ustedes, pero de verdad es que a diferencia de lo que puede pensar el común de la sociedad, a mí me da gusto que hayan agarrado el cuadro de Madero y que lo hayan intervenido, porque sí, efectivamente yo creo que vale más la vida de estas mujeres que han sido asesinadas que un cuadro, ¿no? Bueno, y nada más para meterle, perdón, Suri, para meterle el detallito de otra cosa que hizo estallar es este hallazgo de los cortes finos que hicieron en los refrigeradores y la comida y todo esto lujo sí, además, que se tiene ahí en esas instalaciones, ¿no? Sí, un refrigerador lleno de carnes finas que todos los que somos norteños sabemos la joya que es eso y lo que costaría tener un refrigerador así, ¿no? O sea, y dices, ¿es neta que la CNDH tiene un refrigerador de carnes finas? Pues es que es la austeridad, ¿no? O sea, podrían haber tenido un refrigerador con carnes exóticas, de rinoceronte, de león, ¿no? Se conformaron con carne de res. Y bueno, la verdad es que si vemos las cosas desde el inicio, pues Rosario Piedra pues es un capricho de AMLO. Ella no debería de estar a cargo de la CNDH porque no cumplía con los requisitos y esto se ventiló públicamente. Y aún así, pues el capricho de AMLO fue pues, sostenerse y ahorita estamos viendo las consecuencias, ¿no? No es lo mismo que ella haya perdido a su hermano y que ella haya sido activista a que pueda dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aparte, creo que además del tema de la CNDH y de cómo llega en medio de empujones y agresiones a tomar protesta Piedra, está el tema de que realmente López Obrador no ha podido con el tema en general de la violencia contra las mujeres. Y lo digo en todos los ámbitos, desde el punto de vista de incidencia delictiva, porque uno de los delitos que más ha crecido ha sido la violencia familiar en su administración en los últimos 2 años. Feminicidios no han podido ir a la baja, ¿no? Y cada vez se registran más atenciones de llamadas de auxilio por parte de mujeres en todas las entidades al 911 por hechos vinculados con violencia de género. En ese pues sentido, sí, lamentablemente al señor se le hace... Perdón, Kawani, nada más para cerrar la idea. Normal. Nada más para cerrar la idea. Eso ya le había explotado a López Obrador en las manos el pasado 9 de marzo. Recordemos que en una decisión inédita y en un hecho inédito por la organización que tuvo a nivel nacional, ya hubo un paro colectivo de mujeres en todo el país, ¿no? Sobre el que el presidente también fue omiso. También recordemos la reacción que tuvo en aquella ocasión y no fue acorde a la magnitud del evento. A la magnitud del problema, de lo que estaban externando las mujeres. Es la segunda vez que el presidente minimiza el tema. Fíjate ahorita en qué está enojado el presidente. ¿Por qué está enojado el presidente? O sea, está pasando todo esto que es gravísimo y el presidente está enojado porque le rayaron sus cuadros.
dijo ayer, no estoy de acuerdo en la violencia, en el vandalismo, no estoy de acuerdo en lo que hicieron a la fotografía, a la pintura de Francisco y Madero. Yo creo que quien conoce la historia de este luchador social sabe que debemos guardarle respeto. Se le conoce a Madero como el apóstol de la democracia. Él dio su vida por luchar en contra de la dictadura porfirista. O sea, realmente el tema de las mujeres y el dolor que tienen estas madres le viene valiendo. O sea, lo que le importa es un objeto, porque, a ver, señor presidente, esto es un objeto. O sea, Madero no vive en el cuadro. O sea, Madero ya se murió. Sí, Madero es un símbolo, pero Madero yo creo que estaría feliz de que rayaran su cuadro precisamente para defender un tema o hacer valer los derechos. No estoy segura si estaría contenta del tema feminista, pero sí de la protesta, ¿no? O del derecho a protestar. Carlos, y aparte, bueno, Carlos Kowani, Carla, y aparte la amenaza de que esto, no la amenaza, la advertencia de que esto se va a replicar en los estados, ¿no? Hasta el momento, por lo menos en lo que sabemos en Coahuila, no se ha manifestado una toma de instalaciones similar, pero pues esto amenaza con que no va a parar, ¿no? Amenaza para el presidente, claro. El enojo es genuino, o sea, realmente, de verdad es que han pasado décadas, porque no es un asunto civil de este gobierno, pero han pasado décadas en que a muchos padres y madres de desaparecidos o en este caso víctimas de feminicidio se les sigue dorando la píldora. O sea, son padres y madres y colectivos que están muy enojados y que ya llegaron a su límite porque la autoridad no da respuesta. Y la verdad es que el reto que tiene la CNDH y las comisiones estatales es muy grande, porque es gente que ya está súper enojada, que ya viene de muchos años. De verdad es que muchos se cansan y sueltan el caso, porque se cansan de dar rondines pidiendo cuentas a las autoridades, de estar de dependencia en dependencia. De verdad es que es una burla lo que hace este gobierno con las víctimas de feminicidio y de otro tipo de delitos. Pero también es esta Pues forma bueno, no sé si es esta forma como ignorante o esta forma descarada de tratar el tema tal cual desde el Ejecutivo, ¿no? O sea, de decir que es un planteamiento de los medios conservadores de cómo darle tratamiento a esto. O sea, realmente lo que hace es tomarlo como un ataque hacia él o hacia su grupo, hacia Rosario, pero no lo que se está diciendo, que es un atender tal cual a las víctimas. Y bueno, No, aquí nada más un apunte, sí. una acotación, porque creo que este tema es un tema que va a ser, como bien se dijo ya antes en este programa, probablemente se va a convertir, o muy probablemente se va a convertir en uno de los contrapesos relevantes del presidente en las urnas. La semana pasada, vale la pena recordar, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el Grupo Reforma publicaron un informe, el segundo de una serie sobre cuál es la posición de los mexicanos frente a la corrupción y la impunidad. Y uno de los apartados más interesantes de este informe, que está basado en una encuesta que se hizo en domicilios en todo el país, es que el grupo más crítico, el grupo en el que ha perdido más el presidente popularidad y aprobación hacia su gobierno, es el grupo de las mujeres. Las mujeres están calificando ya en este momento de manera mucho más severa a este gobierno y tienen una posición mucho más crítica que los hombres respecto de lo que está haciendo y dejando de hacer. Y eso, me parece, va a tener un costo en las urnas el año próximo y también este año en los dos estados donde hay elecciones.
Sí, Carlos, y nada más para apuntalar, o sea, la principal demanda de las colectivas feministas, porque así se han denominado, es el tema de que no hay un freno contra la violencia contra las mujeres, contra la violencia de género. Para dar los datos puntuales de lo que refería hace rato, según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2018 cerró con 891 feminicidios. En 2019, que fue el año ya completo de la administración de López Obrador, cerró con 934. En 2020, con corte a julio, van 549. No ha habido una evolución para frenar los feminicidios con López Obrador. Y en el tema de violencia familiar, que más del 95% tiene que ver con agresiones a mujeres, en 2018 iban 180,000, se acumularon 180,187 denuncias ante la Fiscalía General, ante las fiscalías de los estados. En 2019, 210,158. Y para julio de 2020, que es un año en el que casi no se han denunciado por el tema de la pandemia, que se ha expuesto en múltiples publicaciones de que esto no quiere decir que con eso haya aminorado el problema, sino que tenían a sus agresores más cerca de lo habitual, van 123,927. Con esas cifras, el mandatario, el presidente, tuvo la desfachatez, me temo decirlo, digo, aunque voté por él, de decir en su informe de gobierno que se estaba actuando a favor de las mujeres, ¿no? No sé en qué datos se basa el presidente, otra vez tiene otros datos. Oye, yo quiero un cuadro, los están subastando, yo quiero uno, imagínate, es el icono de la lucha feminista, va a ser ahora el cuadro intervenido por Madero. Y el de Benito Juárez. No, pues varios de los que están, y como quiera vamos a estar pendientes para ver cuál van a seguir siendo las reacciones y si esto sigue marcando un antes y un después dentro de su gobierno. Spoiler alert. Les queda una semana para comprar su cachito. Ay, no. Mejor compre este cuadro. Invierta bien su dinero. Este cuadro va a valer. Este cuadro va a subir de precio. Y no precisamente por Madero. Y bueno, la verdad es que se nos está olvidando también, ya para cerrar, la valiosísima intervención de la mañanera, que también tuvo una intervención brillante recientemente por Broso y Loret de Mola, no sé si la vieron. O sea, me parece que pues se está poniendo interesante el país con esta serie de intervenciones que ya eran necesarias y ya se estaban tardando. Compren su Pero cochito. la rifa es lo que importa. Me extraña que López Obrador no haya señalado de dónde está sacando dinero para sus producciones latinos. Claro que ¿Quién sí, está lo detrás de dijo. Latinos? Esa fue su ¿Ah, sí? respuesta. ¿Quién Dijo pompó? que digan quién pompó. Ya saben que Sí, le gusta porque mucho la Chicoche. verdad, entre ese video, el del avión El del presidencial, ajá, el otro en recorrido en Palacio Nacional, o sea, la producción tiene bastante detrás de fondo. Digo, interesante, ¿no? Por el fenómeno latinos, ¿no? Y la salida de Loret de Mola de Televisa. Bueno, pero ese Bien, es pues. motivo de otro podcast. Bueno, pues esto fue, señor presidente, yo tengo otros datos y pues vamos a ver con qué novedades nos encontramos la próxima semana. Y Ya analizaremos el paquete compren fiscal. cachitos, coman frutas y verduras. Bye. Ya, Apoyen la tele, legalización de la marihuana. Coman frutas y verduras, Bye, bye, compren bye, bye, cachitos, bye, bye, bye. intervengan cuadros. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Pues yo tengo otros datos. Los compromisos se cumplen. Yo tengo otros datos. Sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Lo que se dice feliz, yo no estoy. Yo tengo otros datos, pero sí le creo. Yo tengo otra información.